Tranquilo por acá. Todo bien, entonces fíjense, como les dije inicialmente, esta reunión de hoy es una reunión que queríamos hacer arrancando el año con dos objetivos. Nosotros quisiéramos en ese sentido em, presentar dos temas centrales que vamos a tratar de generar en muy en muy poco tiempo. Vamos a tratar de hacer, es que siguen llegando personas tardíamente, entonces tengo que estarles dando ingreso. Bueno, entonces fíjense, nosotros vamos a abordar hoy dos temas centrales. Uno es, quisiéramos dar una discusión preliminar con algunos aliados conocedores de estos temas eh, que pudieran orientar un esfuerzo que quisiéramos desarrollar este año para ver si pudiésemos relanzar un, un esfuerzo para generar un sistema de información sobre desastres históricos. Ese es un esfuerzo que se ha desarrollado en Venezuela en varias ocasiones, en un par de ocasiones, y bueno, penosamente los esfuerzos no han sido sostenibles y ese es un tema con el cual quisiéramos nosotros seguir, este, hacer un nuevo intento, pues. Entonces, quisiéramos mostrarles qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta, cómo están las cosas y en función de eso, bueno, escuchar un poco opiniones y ver qué tipo de ideas se nos ocurren para evitar quizás repetir errores que tuvimos ya en el pasado. Y el segundo objetivo que tenemos es el lanzamiento de la presentación más bien de una herramienta interesante basada en el uso de Machine Learning e inteligencia artificial y que, bueno, tiene la intención de servir como estimador de los daños que pudiera dejar una perturbación tropical en Venezuela, basada en, bueno, en el estudio de la data histórica. Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo quisiera comenzar a mencionarles, estas son las dos temáticas que les mencioné. Entonces, el primero es una presentación preliminar de hacia dónde pudiéramos orientar el esfuerzo de lanzar un sistema de información sobre el desastre histórico en Venezuela. Y el segundo es el tema sobre el lanzamiento de la herramienta Cyclone Risk, ¿no? Sobre el primer tema, yo quisiera mencionarles de la manera más rápida posible que, primero que nada, la existencia de bases de datos de desastres históricos es un indicador de buena praxis y se entiende que es un objetivo que deberían de tratar de establecer todos los países del planeta. Eso está establecido en alguno de esos protocolos de Sendai y estos estándares que ha definido la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, así como otros organismos internacionales. Siempre es importante que los países tengan una idea clara, una idea más o menos general de qué es lo que ha ocurrido, dónde. De hecho, cuando tú no tienes estudios de caracterización, cuando tú no tienes estudios de exposición o a inundaciones o estudios detalladísimos de microzonificación sísmica, como los que hace Michael Smith, este, eh, lo primero que tú pudieras echar mano para saber a qué estás expuesto es, bueno, qué ha ocurrido aquí antes. Y en ese sentido, se han desarrollado desde finales del siglo pasado, desde mediados de los años 90, y fue aquí en América Latina, se generó un esfuerzo muy interesante para tratar de promover en base a algunos criterios que se llegaron a definir en el marco de la Red de Estudios Sociales para la Prevención de Desastres, unas bases de datos que de alguna manera recogían la historia de qué es lo que ha pasado en un país, ¿no? Entonces, estos resultados siempre eran como interesantes porque te permitían, bueno, tener una idea a nivel de municipios, a nivel de estados, para distintos tipos de eventos que ha ocurrido. Eh, el ente que de alguna manera comenzó a instrumentar ese esfuerzo en el contexto latinoamericano con fuerza fue la corporación eh, OSO, o sea, que es el ente que se encarga
monitorear la sismología en el suroeste de Colombia, buenos amigos también muy cercanos a los espacios que llegamos a compartir con la red, y Observatorio Sismológico del Suroccidente, están en Cali, y ellos comenzaron a generar unas plataformas que permitían eh, que, bueno, los países pudieran comenzar a llenar su data. Entonces yo recuerdo que Colombia llegó y aún mantiene una data histórica muy interesante, Perú, Ecuador, y en Venezuela se desarrolló un esfuerzo también de esa naturaleza, y ese esfuerzo fue llevado adelante por los bomberos del Distrito Federal. Ellos llegaron a tener en Placade, que era un programa, una iniciativa que ellos tenían, que era una oficina de planificación para casos de desastres en Caracas, una data bien interesante, sobre estos eventos, y que hasta donde yo llegué a ver, tenía cerca de 5.000 eventos registrados históricamente, ¿no? Entonces, estos antecedentes lograron, en mi opinión, un paso adelante muy interesante en el año 2007. En el año 2007, se logró desarrollar un esfuerzo en el marco de un proyecto que se promovió y se ejecutó desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que llevó el nombre de Estudios y Desastres. Ese proyecto tuvo el objetivo de mm, generar un arqueo de todos los eventos adversos que se han registrado en Venezuela desde el año 1900, y en el marco de ese arqueo, tratar de poder, bueno, categorizarlos y tener una base de datos, y luego colocar toda esa información en la nube. Ese fue el último proyecto, si se quiere, que pudo ejecutar el Ministerio de Ciencia, un programa que llegó a mantener el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que era justamente un programa de investigación aplicada y desarrollo tecnológico aplicado a la reducción de desastres. Y ese evento, ese programa, bueno, uno de los últimos esfuerzos que desarrolló fue, yo recuerdo, porque yo fui coordinador de ese programa en aquellos años, que ese proyecto llegó a tener un presupuesto así como de $60.000, algo así, y realmente es porque logró contratar mucha gente, prácticamente en todos los estados del país, porque la data que se levantó era inclusive de fuentes de los estados, la prensa de cada estado desde el año 1900, periódicos que ya no estaban en circulación, la gente fue hemeroteca. Entonces, de ese estudio se levantaron 11.000, un poco más de 11.000 eventos clasificados en lo que se entendían que eran los cuatro grandes retos que tenía que afrontar Venezuela en función de sus escenarios de riesgos, que eran los riesgos por eventos hidroclimáticos, los riesgos por movimientos de masa, los riesgos asociados a terremotos, y finalmente un componente asociado a riesgos de carácter antrópico. De aquella experiencia, un elemento que fue importante destacar es que, bueno, yo creo que fue una experiencia muy interesante. Ahí ustedes ven el portal que se tuvo en el aire, la gente allí podía consultar no solamente los eventos, sino también podían consultar un inventario de estudios técnicos que existían en el país. Eran más de 1.000 estudios. Eso eran tesis de pregrado, tesis de maestría, tesis de doctorado, trabajos de ascenso, informes técnicos de actores institucionales que de alguna manera caracterizaban geoespacialmente distintos escenarios de riesgo a nivel nacional, ¿no? Esa información estuvo, bueno, disponible durante algunos años, pero bueno, penosamente eso luego ya no se siguió haciendo. Los servidores dejaron de operar. Yo no recuerdo muy bien cuáles fueron las circunstancias, creo. Nosotros tuvimos la previsión de colocar esa data en la nube, y nos apoyamos en unos servidores en Estados Unidos para evitar, bueno, que se pudiera perder. Sin embargo, cuando ese servicio se dejó de cancelar, entonces antes de que la gente lo sacara del aire, de alguna manera se acordó, vamos a resguardarlo, vamos a hacerle copia, y entonces eso realmente salvó la data, y eso permitió que algunas personas muy comprometidas que estuvieron trabajando en este proyecto con mucho ahínco, inclusive desde Funvici,
siguieron manteniendo la data con muchas dificultades y casi como una labor por puro amor a la importancia que tenía la herramienta, y eso se logró mantener más o menos como hasta el año 2014, 2015, ¿ok? Y luego posteriormente, se dio que ya, bueno, no se siguió alimentando y entonces esa experiencia creo que fue muy interesante. Nosotros afortunadamente logramos quedarnos con copia de esa data y esa data, bueno, nos ha permitido seguir poco a poco y con muchas limitaciones tratando de ir alimentando y haciendo cosas con ella, ¿no? La fortaleza que yo creo que tuvo ese proyecto fue la ventana de tiempo que se logró levantar, que era más de un siglo, los recursos que se tenían disponibles, porque fue un momento en que había un dinero que permitió contratar gente y hacer un montón de cosas. Hubo una gran cantidad, fue la mayor acumulación de eventos adversos históricos que se ha recopilado. Y bueno, también había un gran compromiso de parte del equipo que estuvo trabajando en eso, que se empeñó en hacer eso, inclusive luego que los recursos se acabaron. Y lo otro, que también tuvimos fue que cometimos errores, pues. En esa data, uno de los inconvenientes que yo creo que se cometieron fue que, bueno, fuimos demasiado ambiciosos en la naturaleza de los datos que se querían colocar, entonces cada registro de datos tenían como 25 preguntas que se le hacían y eso realmente nunca es tan fácil de levantar como uno quisiera, ¿verdad? También tuvimos problemas de control de calidad en el levantamiento, que ahora eran muchos grupos, eran como 18 grupos de trabajo levantando información en todo el país. Entonces, los criterios de levantamiento no siempre eran los correctos, faltaba experticia técnica para poder evaluar cada uno de los ámbitos temáticos que se levantaban. Y bueno, un problema que tuvimos también era lo insostenible de la plataforma, porque las plataformas no ameritaban algún pago anual, unas cosas que, bueno, no siempre se tenía el dinero para poder honrarlo, ¿no? Entonces, en función de eso, se ha seguido haciendo esfuerzo para tratar de ir levantando y adecuando y manteniendo esa data hoy, hasta el día, bueno, por lo menos hasta el año 2022, ¿no? Yo les quería compartir aquí qué es lo que nosotros en este momento disponemos, qué tipo de datos se manejan, y bueno, cuáles son los pasos que en función de nuestros limitadísimos recursos nos quisiéramos dar para ver si pudiéramos ir lanzando poco a poco a nivel del año este recurso nuevamente en la nube, ¿no? Nosotros tenemos en este momento los datos que ustedes ven allí. O sea, hay unos datos, pudiéramos definir que la data que se mantiene es una data que se puede clasificar como en distintos niveles. Primero hay una data bruta, que es la data original que tenía ese levantamiento hasta el año 2014, 2015, ¿verdad? Entonces hay 394 descripciones de afectaciones de distintos tipos por terremotos. Hay cientos de esas afectaciones. Cuando tú depuras la data en función de los criterios que en cada caso aplican, bueno, resulta que esos no son tantos, sino que fue más bien un poco menos, 149. Esa data se validó para el tema sísmico, hasta el año 2015 con 149 descripciones de efectos de terremotos en el país, efectos destructivos, pues no son terremotos pequeños ni terremotos sentidos que la gente se asustó, salió y luego volvió a las casas y no hubo daño, sino efectos donde hubo algún nivel de afectación. La data que actualizamos recientemente para el tema sísmico hace que esos eventos pasen de 149 a 205, y luego un tema que también hemos hecho es tratar de georreferenciar dónde se dieron cada uno de esos daños para poder incorporar en las herramientas que queremos lanzar justamente esos mapas georreferenciados, que la gente pueda meterse en un mapita de uso sencillo y decir, ah, mira, aquí hubo tal evento, qué pasó aquí o qué pasó allá. Mirar un poco espacialmente qué es lo que hay, ¿no? También en el tema de los eventos hidroclimáticos como ocurren prácticamente en toda América Latina, en los países en que hemos desarrollado proyectos
de distinto tipo, siempre los eventos hidroclimáticos demuestran ser, digamos, los que mayor frecuencia y mayor nivel de daños generan. Los eventos hidroclimáticos tienen también cierto tratamiento. Nosotros hemos trabajado como en dos grandes niveles. Primero hay unos eventos, o sea, desastres asociados a inundaciones, aludes torrenciales, de manera gruesa. La data cruda que tenemos arrojaba 6.104 eventos. Una depuración de eventos repetidos, llenados con problemas, habla de 5.712. Cuando se valida esa data, hasta el 2015 nos daba 4.782 y con los datos que hemos levantado recientemente desde el 2015 hasta el 2022-23, estamos en 5.012 eventos. Y de esos eventos, gracias a un proyecto que desarrollamos este año en alianza con Mercy Corps, eh, extrajimos cuáles de esos eventos hidroclimáticos están asociados a la cercanía en Venezuela de perturbaciones tropicales. Estos son huracanes, tormentas tropicales, depresiones tropicales, y entonces ahí también esos eventos han generado cierto número de eventos adversos, de desastres de distinto tipo, de afectaciones de distinto tipo, y esos datos también se tienen, esos datos en particular se tienen completos y se tienen georreferenciados, justamente gracias a este esfuerzo que hemos podido hacer con México. En el tema de problemas asociados, eventos adversos asociados a movimientos de masa, tenemos 1.884 eventos y teníamos una data bruta de 2.977, casi 3.000 desastres en Venezuela de carácter tecnológico, industriales, eventos esencialmente antrópicos. Y ahí se ha hecho un esfuerzo muy importante gracias a nuestros amigos de Angos y particularmente del coronel Jorge Molina, de depurar esa data, porque ahí es donde nosotros observamos más ese problema de que los muchachos que estuvieron levantando, bueno, casi que cualquier incendio en una cocina o cualquier accidente de tránsito medianamente, entonces se registraba y el volumen era demasiado alto. Nosotros queríamos tener era realmente un inventario de eventos de escala mayor, realmente grandes fugas de materiales peligrosos o grandes incendios o accidentes aéreos de gran escala, o sea, eventos realmente importantes. Entonces, de esa depuración, hemos llegado actualmente a tener realmente casi que el 10% del total de esos eventos que se manejan, porque realmente a uno le interesan son los eventos importantes. Entonces, esta data que se tiene, ustedes ven más o menos cuáles están georreferenciadas, cuáles están actualizados, cuáles están validados, y entonces ahí hay algunas tareas que hacer. Inclusive dentro de eso que nosotros llamamos desastres de carácter antrópico, encontramos también que son distintos tipos de eventos en donde para poder clasificar con rigor se necesitan distintos tipos de experticia. Inicialmente eso nosotros no lo manejábamos de esa manera. Una sola persona definía este terremoto es tal, o esta inundación es tal, o este accidente es o no es, y eso creo que es un error que cometimos. Era como importante garantizar que distintos especialistas pudiesen dar pautas para definir este evento entra, este evento no entra, esto no tiene sentido o esto hay que revisarlo. Entonces, en ese sentido, como les digo, lo que estamos tratando de hacer en esta oportunidad es movernos hacia un mecanismo mucho más abierto, mucho más horizontal, un esfuerzo que no sea tan centralizado, en donde distintos actores puedan tener de alguna manera control y definan pautas en función de su experticia de distintos ámbitos de la herramienta, y que bueno, lo que pudiésemos ir generando es como una especie de comunidad de conocimiento interesada en este tipo de información, ¿no? ¿Qué otros elementos tenemos para apoyar esta iniciativa? Bueno, tenemos afortunadamente algunas posibilidades de alojamiento en la nube, que tenemos la suerte de que si no podemos pagarle un año, nos van a dar crédito. Eso lo hacemos gracias a nuestros amigos de 1H3.
que nos han prestado ese apoyo, Germán, que es mi hermano, y él de alguna manera, bueno, hay como el compromiso de esta data hay que mantenerla, haya o no haya plata. Y entonces eso es de alguna manera una garantía, porque, bueno, si sale algún proyectico se podrá cancelar algo y si no hay, bueno, pero la data tiene que seguir, ¿no? Hemos trabajado en la programación de algunas plataformas que permitieran algunas consultas de carácter básico y hemos generado una red preliminar de aliados de reconocida experticia que se han querido comprometer en el proyecto. Algunos de ellos los vamos a conocer en un momento, ¿verdad? Y existen también algunas herramientas y algunas páginas como de consulta básica. Yo quisiera mostrarles por lo menos brevísimamente hacia dónde nosotros nos estamos tratando de mover en términos de lo que quisiéramos llegar a hacer, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente, claro, lo lógico sería que una herramienta de este tipo esté colocada en como en un portal especializado, pues encargado de esto, pero bueno, como no lo tenemos, estamos trabajando un poco como una parte, como que eso esté involucrado en la sesión de recursos, la página web del SIGIR, y ahí uno va a poder tener, bueno, hay una sesión de descarga que estamos generando, pero va a haber un registro de desastres históricos en donde se pueda hacer una consulta de eh, terremotos más importantes que han ocurrido, huracanes y tormentas más importantes, desastres tecnológicos más importantes. Esto lo estamos haciendo así porque, reitero, es lo que tenemos, ¿ok? Aparte de eso, me gustaría ver cómo te puedo, aquí está, ok. Para cada uno de esos eventos, nosotros quisiéramos poder tener una presentación de datos como de carácter básico y que yo quisiera compartirles a ustedes para que vean más o menos hacia dónde quisiéramos movernos. Por lo menos estoy abriendo lo que tenemos hasta ahora para el tema de eventos adversos de origen sísmico. Y entonces lo que quisiéramos de una manera, digamos, más o menos básica, que todo el mundo pueda accesar, sería una página que brinde algunos datos muy generales sobre la sismicidad, genere alguna estadística que permite mostrar. Fíjate que nosotros en esta página no estamos catalogando el evento sísmico como tal, con parámetros propios de mecanismos focales, ni profundidades, ni magnitudes. No, lo que queremos es mostrar es efectos, referencia a la ocurrencia de daños de distinto tipo, problemas de distinto tipo. ¿Ok? No estamos pretendiendo generar una base de información que aborde, digamos, los parámetros propios que los centros de investigación sismológica suelen levantar sobre estos eventos. Estamos tratando de levantar efectos, qué daños ha habido y cómo se han generado. Entonces, la idea es poder tener unas herramientas muy sencillas, ¿verdad? Que inclusive cuando nosotros generamos los primeros desarrollos no eran tan fáciles de manejar, pero tú pudieras por lo menos ver, ¿verdad? Que para cualquier evento, cuál fue el evento, en qué año se dio, qué tipo de daños se generaron, dónde estuvieron localizados los problemas, hasta un nivel de municipio, dónde está la fuente de la información que eso genere y quién fue el que lo levantó y en qué momento, ¿no? Y eso para cada uno de los eventos en los niveles de escala que se consideren necesarios, ¿no? Tú puedes ir por lo menos suponte que estamos acercándonos bastante a las zonas de Caracas, y entonces tú ves allí, pues cada uno de estos es un evento. Los colores, inclusive que se tienen ahí, obedecen a una clasificación muy somera de si el daño que se registró asociado a ese evento es muy grave, o sea, es alto, medio, bajo. Es un criterio medianamente subjetivo que define, bueno, si los daños son materiales, hubieron varias casas con problemas, pero no hay pérdidas humanas, entonces se sé que es bajo, y si es moderado, bueno, hay algunas pérdidas, algunos daños, algunos efectos de mortalidad muy bajitos, y si no, y si los efectos fueron realmente complicados, pues entonces se señala, ¿no? Existe también una consulta de una base de datos que hemos tratado de hacerla lo más elemental que se pueda. Aquí están todos los eventos que se tienen registrados, si ustedes lo ven,
Y tú puedes hacer, para cada evento realmente, tratamos de pasar de los 25, 23 temas que se manejaban en las bases de datos originales a solamente cuatro. La fecha en que se registró el evento, cuál es el resumen de los daños que se generaron, qué es lo que pasó allí, cuál es la fuente y quién levantó la data, ¿no? Entonces, si tú quieres ver por lo menos en 1967, un año icónico, entonces ahí tú tienes las descripciones que se establecen para los eventos del 67. Curiosamente, el mismo día que se dio el terremoto de Caracas en 1967, se dio también un terremoto importante en Colombia que afectó de manera importante a San Antonio de Táchira y generó daños y dos personas murieron. Pero el terremoto de Caracas realmente apabulló al otro y poco se habla de este segundo evento. Pero a ustedes ven por lo menos para el año 67 que fue lo que ocurrió. Lo mismo tú puedes hacer una búsqueda por, no sé, por zona, el vigía. Entonces tú puedes ver allí, bueno, ya va, o qué te digo, Cumaná. Entonces tú ves allí todos los eventos en donde o un municipio o el estado se menciona, ¿verdad? Entonces la intención es que la gente pueda tener fíjate, por lo menos para Cumaná, que es la zona de mayor nivel de sismicidad de Venezuela, este, hay un número, bueno, importante de registros. Un tema también que estamos tratando de colocar en cada uno de los temas es una especie de top 5 de cuáles son los peores eventos registrados en la historia en base a algunos criterios definidos con expertos. Por lo menos para el tema de los terremotos se manejan el terremoto de 1812, el 67, en base a unos criterios que, bueno, más o menos es para dar a conocer, digamos, los eventos más importantes. Y en este caso sí puede haber un link a un video, a una explicación, a unos mapas isocistas, a una descripción y quizás algún documento, ¿no? Y finalmente, bueno, aquí aparece el terremoto de Tocuyo, el gran terremoto de los Andes de 1894, etcétera. Y bueno, finalmente temas de fuentes consultadas, etcétera, ¿no? Entonces, dicho esto, ya cerrando esta primera parte, también hay una página ya más o menos armada con una data muy completa que hemos logrado levantar recientemente asociado a eventos adversos que estuvieron asociados a la presencia de perturbaciones tropicales en Venezuela. Yo realmente me sorprendí hay registros de huracanes que han pasado cerca de Venezuela y que han generado problemas desde el año 1495. Y cerca de 125 de estas perturbaciones tropicales han pasado cerca, quizás un tercio de ellos han generado algunos daños. Entonces, ¿dónde han sido esos daños? Claro, la recurrencia, la frecuencia de este tipo de eventos demuestra ser en Venezuela bajísima. Solamente tres huracanes a lo largo de los últimos 500 años se sabe que han tocado tierra firme venezolana con vientos propios de un huracán. El último fue en 1933 y los dos anteriores fue en el siglo XVII. Entonces, eso demuestra que, bueno, el tema de huracanes no digamos que es un tema muy grave para Venezuela en términos de impacto directo, como los que sufren en República Dominicana, Cuba o Puerto Rico. Sin embargo, los efectos indirectos sí son importantes. Y en ese sentido también es importante entonces, de algún modo irlos pues categorizando. Entonces, esos dos conjuntos de datos ya están disponibles y estamos por lanzarlos en relativamente poco tiempo, pero hay algunas dudas y hay algunos temas de discusión en donde quisiéramos escuchar un poco la opinión de la comunidad interesada en estos temas y eso los voy a plantear en breve. Y por otro lado, hay algunos datos que tenemos que ameritan todavía mucho trabajo de adecuación, de depuración, por lo menos el tema de los eventos hidroclimáticos, que son importantísimos para el caso venezolano. Hay todavía que hacer mucho trabajo de georreferenciación eh, y bueno, el tema de movimientos de masa, que digamos es el que se tiene un poco menos avanzado.
Y yo solamente para mostrarles un poquito la complejidad que hay detrás de cada uno de estos eventos, quisiera darle la palabra a Jorge Molina, coronel Jorge Molina de Angos, para que él nos mencione brevemente los esfuerzos que él desarrolló para poder hacer la depuración de la data que de alguna manera respalda todos los desastres que hemos llamado de carácter antrópico que se han registrado en Venezuela y que es una labor que él ha venido desarrollando con mucha pasión durante los últimos meses que se ha integrado y nos viene apoyando como especialista en estos temas. A ver, Jorge, te escuchamos. Probemos tu micrófono. Buenas tardes, tengan todo, verdad Perfecto. que es muy grato ver tantas caras conocidas en este panel. Gracias Alejandro por la confianza, sí, definitivamente desde el año 2007, Bombero de Caracas comenzó con el proyecto de Desinventar, un ciclo de procedimiento vinculado al área metropolitana de Caracas. Sin embargo, Alejandro me dio una tarea de 1910 hasta 2015. No fue una tarea fácil porque definitivamente hubo muchos incendios de característica doméstica, llámese doméstica, eventos donde eh, eran atendidos primero no había bomberos en esa época por la comunidad y apagaban los incendios de forma rudimentaria, ¿no? Eran prácticamente incendios de cocinas a querosén o a gasolinas, muy pocos cortocircuitos. Siempre un proceso yo, con la característica inclusive que se dio en Caracas. Cerraron 4.700 aproximadamente. Y luego que se hizo esa exploración de la base de datos que tenemos en mano, llegamos a la conclusión claramente que de un total de 2.997 se evaluaron y quedaron realmente eventos importantes, 345, siendo un 11,6% de los eventos dejaron realmente que se sintieron importantes. Porque aunque haya habido víctimas fatales, fueron atendidos de forma rápida y se solucionó el problema del mismo día. Es doloroso decirlo, quizás fue una de las cosas más difíciles que me tocó tomar la decisión, porque el ejemplo de Caracas Guarena en diciembre, que rompió el récord nacional durante los últimos 6 años, en diciembre del 2023, a nivel nacional pareciera que soltaron los demonios y hubo más, se multiplicaron quizás por 100 los accidentes de tránsito. Así pasó en Caracas. Dependiendo de las épocas, comenzaron a surgir incendios de tipologías diferentes. Por ejemplo, cuando hubiera incendios de producto de los escapes y explosiones de producto de los escapes GLP. Luego, como cuando se inicia la para llegar de gas natural a las viviendas, comenzaron otros incendios. Un patrón importante donde la explotación petrolera en Caracas comenzamos a contaminar, a incendiar, a dañar el ambiente y también fueron datos importantísimos para tomar en cuenta estos 345 eventos que yo creo que catalogué como importantes. En las últimas décadas yo creo que todos vivimos Tacoa, todos vivimos el tormenta Bret, todos vivimos Vargas. Sin embargo, esos eventos se repitieron desde 1985, sobre todo los tipo Vargas, que tengo uso de razón, 875, 85, 99 se retiraron en el estado Vargas. Tipo de, lamentablemente estoy tratando de ubicar de nuevo los eventos quizás sensados, pero desinventados, ver Metropolitana de Caracas o Capital hoy en día, y me ha costado un poquito. Estaba inclusive digitalizado
y referenciado en mapa. Ojalá que Dios me permita conseguirlo para que todos ustedes comiencen a participar en este evento, en este tipo de investigación, para dar unos mejores resultados todos aquellos que estamos en este proceso de investigar este tipo de eventos que generan daño, ¿no? No, otra idea, yo tomé en cuenta que de estos eventos que hemos evaluado, yo quizás lo clasifique de diferentes formas, ¿no? Así como los bomberos clasifican los incendios que se atiende, así lo traté de clasificar en este corto tiempo que nos estuvimos revisando casi 3.000 eventos que todos fueron importantes, pero sin embargo no fueron atendidos de forma muy rápida, ¿no? Ahí le dejo la data, gracias al yo pedí que no me vendiera mucho, que tengo muchas personas después, y esta información precisa, pues, que la tiene en sus manos. Buenas tardes. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, Jorge, muy amable. Sí, entonces, Sobre. yo creo que ese es un tema que siempre es difícil, que amerita cierto tipo de negociación, definir, bueno, qué es lo que se puede meter y qué no se puede meter para evitar que esas bases de datos se vuelvan unos depósitos de prácticamente todo. Y entonces eso, terminan generando algunos datos que pudieran ser realmente no tan útiles para poder tener una idea de cuáles son los eventos verdaderamente graves que han ocurrido en un país. Quizás a mí se me olvidó mencionar que inclusive después de que Oso mm, desarrolló el esfuerzo de mantenerlos de sin inventar, esa iniciativa fue asumida y apoyada por la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas, y ellos como internacionalizaron un poco ese tema, y de hecho hay unas bases de datos que pueden ser evaluadas y algunas estadísticas que pueden ser evaluadas, pero claro, tienen, en mi opinión, datos interesantes quizás para un investigador duro en el tema, pero para temas de socialización creo que pudieran presentarse datos recogidos con unos criterios distintos y un poquito mejor acompañados de información audiovisual y de datos un poco más locales. Entonces, por eso creemos que este esfuerzo pudiera tener sentido. En el marco de los 347 eventos que mencionaba Jorge, que es de alguna manera eh, quien nos viene apoyando en su ámbito de especialidad, hay algunos ámbitos muy específicos donde también en Venezuela se ha hecho una recopilación muy importante de eventos históricos, y en ese sentido yo le quise dar un poco la palabra a mi buen amigo Enrique Martín, que es un referente no solamente en Venezuela, sino en América Latina y quizás más allá, en el estudio y la caracterización y el manejo de temas vinculados a la accidentabilidad aeronáutica. Enrique les va a mostrar que Venezuela ellos vienen haciendo desde la Organización de Rescate Humboldt un trabajo muy denso de levantar todos los accidentes aéreos que han ocurrido, en qué características y cuáles son los elementos como investigadores expertos en investigación de accidentes, pero de esa data que ellos tienen resulta que Enrique nos entregó un volumen nada despreciable de grandes accidentes aéreos, de accidentes de aviones comerciales que han caído sobre zonas urbanas, o sea, eventos realmente de escala importante que de alguna manera se han integrado en esta data que mencionaba Jorge Molina. Y en ese sentido quisiera darle la palabra a Enrique para que brevemente nos hable sobre ese ámbito puntual que es de su especialidad, como para ilustrar un poco la complejidad que está asociada a cada uno de los espacios en donde estos datos deben ser levantados. Enrique, no sé si estás por ahí. Aquí estoy, me oye, Alejandro. Sí, perfecto, adelante. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación y gracias a todos los demás por estar aquí también, los que hemos ayudado en estos trabajos. Bueno, accidentes aéreos, acabamos de tener uno en Japón, se fue una puerta en el aire, bueno, empiezan a pasar cosas y siempre pasan cosas en Venezuela. El primero viene siendo en 1867
allá por Falcón, alguien que hizo un ala rugalo, se tiró de una montaña y cayó en una mata de cují. Y luego los accidentes en globo, que también ocurrieron un bojote, hasta que en 1912 viene el primer avión, que es una carrera donde está Frank Boland y Hofflich, y Hofflich va a despegar del aeropuerto y se le cae, se mete en un hueco el tren de nariz y bueno, ocurre el accidente y ese viene siendo el primer accidente aéreo en Venezuela porque el avión no pudo volar, le partió un plano, eso eran plásticos. Dale ahí, Alejandro, para pasar la otra ahí que creo que está activa. Sí. Bueno, dale, otra vez. No, no, pon la imagen. Ajá. Ok. Ahí tenemos estas imágenes que acaban de pasar, que son, por ejemplo, cuando muere uno de los peloteros muy importantes allá en Barcelona, un accidente aéreo. Pues. José Pérez Colmenares, que hay un estadio que lleva su nombre. La aviación ha marcado un hito en el país. Mm, Cada uno tiene su propio, si se quiere, su propia referencia de accidentes, pero hay que sacar los accidentes que verdaderamente pues, han marcado una historia con la cantidad de víctimas, una empresa comercial, etcétera. Por ejemplo, el accidente de Renio Tolino es un accidente donde mueren 6 personas, pero tú no lo puedes comparar con West Caribbean, donde mueren 160 personas. Es un accidente importante para Venezuela, pero no es un accidente importante desde el punto de vista numérico, estadístico, con relación al país. Entonces, es difícil. Sacamos algunos casos, quedan otros allí guardados. Si quieres, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ajá, a ver, espera, yo creo que ya está entrando. Hola. No, es una pena, no lo tenemos. O sea, no lo tenemos en el audio. Pero bueno, quizás me atrevería a mencionar entonces que esta es parte de la data que ellos vienen levantando. Nosotros los contactamos para que de alguna manera nos apoyaran en el levantamiento de esta información y ellos llegaron a un número muy importante de grandes accidentes aéreos que pudieran ser catalogados como desastres, ¿no? La Organización de Rescate Humboldt viene asesorando no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional distintas operaciones asociadas a sus temas de especialidad y con ellos hemos inclusive desarrollado algunos trabajos en conjunto orientados nuevamente a georreferenciar. Ustedes ven por lo menos ahí a la mano derecha, este es un esfuerzo. ¿Me escuchas, Enrique? Es que no tenemos, qué pena, ¿alguno oye a Enrique? Yo no lo oigo. Él me muestra allí el móvil. Ah, es que se está como reiniciando el teléfono, creo. Pero bueno, debemos seguir. Entonces, ustedes ven allí por lo menos la data Ha asociada sido a muy todos difícil los... ¿Aló? el tema Jorge, de Internet, cada difícil. Sí, sí, el tema de me Internet imagino. va y viene, va y viene. Sí, me lo Y yo estoy imagino. pegado al teléfono mío ahorita en este momento. Sí, también contigo tuvimos algunos detalles de Ya te eso. escuchamos. Entonces, bueno, ustedes ven ahí toda la data de todos los accidentes, son realmente, yo llegué a ver bases de datos que lleva Enrique y su organización de entre 600 y 700 eventos. Ah, aquí llegó Enrique. ¿Me oyes, Enrique? Hola. No, penosamente no. Bueno, entonces, de todos esos eventos, como les digo, nosotros hemos incorporado en la base de datos un número de eventos asociados a accidentes aeronáuticos, que son 38 grandes accidentes aéreos que se han generado en Venezuela, pues. De todas maneras, si Enrique, y ellos lo tienen todo muy bien catalogado, dónde, cuáles han sido las causas. Entonces, en ese sentido, hemos tratado de que sea la Organización de Rescate Humboldt el ente que de alguna manera se encargue de dar las pautas y validar y definir cómo estos temas eh, van a operar, ¿no? Y finalmente,
Si después resolvemos el tema, te volvemos a dar el espacio, Enrique. ¿Aló? Ajá, te oí ahorita. Eres loco, ¿Aló? espérate para ver. Ah, ya te oigo, Enrique. ¿Me oye ahora? Sí, ahora sí. Milagro. Bueno, la internet es Bueno, dale así. rapidito porque Bueno, estamos... si quieres, pásate a la otra lámina, que yo quiero decir algo importante aquí. Ajá, dime cuál, La, disculpa. la otra, la otra. La siguiente. No, estás adelantándote para atrás. Dele Ok, para atrás, voy. haga el favor. Aquí, No, la otra. Ok. aquí. Ahí tenemos una data de accidentes aéreos del 2004 al 2009. Como le dije, nosotros las tenemos desde el 2012 hasta esta fecha. Eso que están viendo atrás de mí, por aquí atrás, Sí, aquí, allá, esas cosas verdes donde dice Sara arriba, todas esas son fichas de trabajo de accidentes aéreos. Ahí hay más de 5.000 fichas de accidentes aéreos. Las estadísticas, como la vieron en la primera lámina, son números, pero esos números nos ayudan a muchos factores importantes. El primero, la prevención de accidentes. El segundo, como ven aquí, el app que hicimos con el SIGIR, tienen zonas específicas donde ocurren accidentes, la mayor cantidad de accidentes aéreos. Eso nos permite tomar acciones. Ahí hay que tener entonces ciertos recursos. Entonces, las estadísticas no es solo ver la historia, es que nos permite enfrentar el futuro con eficiencia, con seguridad y con inmediatez. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la cantidad de accidentes aéreos con CFIT, que es CFIT, Control Flying to Terrain, vuelo controlado contra el terreno. Todas estas estadísticas que están viendo aquí permiten tomar acciones preventivas para reducir ese efecto de los accidentes. ¿Cómo lo reduce? Bueno, mayor seguridad, mayor entrenamiento, trabajo en la cabina. Pero lo importante aquí, señores, de todo esto es que esas estadísticas arrojan resultados positivos. Esos resultados positivos es gente que queda viva, empresas que siguen funcionando y no hay personas sin empleo. De allí es donde se deriva la importancia de este trabajo. Aquí tenemos, por ejemplo, pon ahí por favor la imagen completa, que yo no sé qué le hiciste a Alejandro, pero la pusiste extraña. Por ejemplo, tienes Lost Person Behavior. ¿Qué es esto? Robert Koster en Estados Unidos hizo unos análisis y resulta que él te dice ahí, usted tiene una persona de 20 años perdida en tal lado, bueno, esa persona va a caminar tanto, esa persona, o sea, da toda la data histórica de hechos pasados, te permiten realizar operaciones de búsqueda cuando hay similitud de edades, similitud del área, etcétera. Bueno, nosotros igual lo hacemos en Rescate Humboldt. Aquí tienen el caso de la derecha, la Operación Esperanza en Colombia, donde a través de la data histórica pudimos determinar que las señales de radioimpacto cuando ocurre un evento de este tipo que se activan, que es una radiobaliza de emergencia, no van a estar más lejos de 1.1 kilómetros, 1.5 kilómetros del área. Eso permitió que se redujera el área de búsqueda, permitió que no se inventara, que no se expandiera en la zona y todo ese trabajo logró localizar el avión para después ir a buscar a los niños porque no sabíamos si estaban vivos o estaban muertos. Entonces, todas estas cosas estadísticas nos hablan. Hay que aprender a escucharlas. Y como les dije, no todo el mundo puede ser complacido con que en la data donde, por ejemplo, un familiar de una persona X falleció en ese accidente, resulta que un accidente con 3 personas a bordo. Es una data importante para esa persona, pero estadísticamente no. ¿Cuál es la muy bien. idea aquí con el SIGIR? Bueno, si usted quiere manejar la data de otro punto de vista, pues aquí estamos los que manejamos esta data con el fin de darle el apoyo. Los actuarios, por ejemplo, se han apoyado mucho en la data de nosotros con los aviones destruidos, daños mayores, daños menores, para efectos de establecer una dinámica de pago sobre las indemnizaciones correspondientes. Entonces, Perfecto. de la data
Lo importante es, uno, nos habla de lo que ocurrió en el pasado, nos permite enfrentar el presente y nos permite tener claro que vamos hacia un futuro donde requerimos equipos, donde requerimos recursos y donde requerimos la formación de personal para enfrentar cualquier situación que Perfecto, venga. muchas No es un gracias, número al Enrique. azar, es una data Excel. para salvar vidas. Excelente, muchas gracias. Bueno, entonces justamente lo último que decía Enrique es hacia donde queremos movernos. O sea que si bien la data puede estar allí, existan como distintos ámbitos de competencia y especialistas que de alguna manera definan sus pautas en cada caso. Nosotros no estamos manejando todos estos datos de accidentes aéreos, eso lo lleva el Humboldt, pero sí hay datos de grandes accidentes que se han incorporado en la base de datos de eventos. Ya para terminar, yo quería darle la palabra a mi buen amigo Sergio Marín. Yo creo que es un referente muy importante en el tema de seguridad de presas, es ingeniero experto en obras de control de inundaciones y bueno, en diseño de obras hidráulicas, y él viene trabajando con nosotros y nos ha apoyado en el inventario de incidentes y desastres asociados a fallas de presas y embalses en Venezuela. Adelante, Sergio. Bueno, buenas tardes. Gracias, Alejandro, por invitarnos a este importante evento. Bueno, indicamos aquí incidentes y fallas de presas en Venezuela por lo siguiente. En Venezuela se han construido cerca de 100 presas y se han registrado cerca alrededor de 28 incidentes en presas que están muy bien detallados en una publicación del ingeniero Luis Miguel Suárez que se llama Incidentes de las Presas en Venezuela. Ahora, esos incidentes no quiere decir que sean fallas. Realmente se han registrado fallas de presas, 6, que son las que aparecen indicadas en la lámina abajo a la derecha, desde 1964 hasta diciembre de 1999. Es importante que tengamos en cuenta lo siguiente, que el Comité Internacional de Grandes Presas, en sus estadísticas, indica que aproximadamente el 1% de las grandes presas del mundo, el 1% ha fallado. Si nosotros pensamos que en Venezuela han fallado 6 presas y tenemos 100, el porcentaje es sumamente elevado. Claro, de esas 6 presas, no todas se clasifican como grandes presas, realmente se clasifican como grandes presas 3 de ellas. Sin embargo, en esa condición, estamos hablando de que en Venezuela triplicamos el porcentaje o la estadística mundial. Este, si comparamos el número de presas existentes en Venezuela, que son alrededor de 100. En México hay más de 3.500 y en España hay algo así como 5.000. Pero sin embargo, gracias a los recursos, a los maravillosos recursos hidráulicos que tenemos en Venezuela, muchas de nuestras presas son de gran tamaño en comparación con otros países. De allí que podemos decir que de esos incidentes que indicamos de 28 y que se han producido fallas de 6, 3 son grandes presas. Entonces tenemos esa situación. De esas fallas, la más grave, y conocida por todos, podemos pasar las dos, pasa más, fue la falla de la presa del Guapo, porque de las 3 fallas de presas, solamente la que produjo gravísimos daños a aguas abajo. Bueno, en las demás se pusieron daños, pero que se produjeron, hubo pérdidas de vidas humanas, fue en el Guapo. Este, esta fue una presa que falló a raíz de las lluvias torrenciales que ocurrieron en el año 1999. Vale destacar que esta presa colapsó, produjo gravísimos daños aguas abajo, y también vale destacar, como decía, la labor que tuvieron los grupos de rescate y como la comunidad organizada, desalojando la población aguas abajo. Se estima que hubo pérdidas humanas entre 6 y 10, cuando podrían haber ocurrido miles.
y fue que hubo un operativo muy intenso de desalojo de las personas, hubo comunidades destruidas, como se ve en la imagen abajo a la derecha, pero no hubo pérdidas humanas como hubiera haber ocurrido. De ahí la importancia de tener planes y estar organizados ante la contingencia. Entonces, bueno, eso era lo que queríamos indicar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, excelente. Entonces, bueno, Bueno, ya para ir terminando, lo que le quiero comentar es que lo que hemos tratado de ilustrar aquí es que quisiéramos que este esfuerzo, de alguna manera, como te digo, vaya anclado a experticias de distintos actores que en función de sus capacidades puedan dar pautas y definir qué es lo que se puede colocar en dónde y cómo se debe manejar la data. Entonces, reitero, lo estamos tratando de ver cómo pudiéramos organizar eh, este esfuerzo, ¿no? Entonces, algunas preguntas que quedan por discutir y que no van a ser tratadas hoy, pero es donde nosotros probablemente seguiremos llamando a algunas reuniones, a los interesados, son cómo pudiera entonces gestionarse unas herramientas de este tipo basándose en un sistema abierto. ¿Bajo qué criterios deberían incorporarse o validarse nuevos datos que se vayan incorporando? Si hay un nuevo desastre por una inundación o un nuevo desastre tecnológico, o sea, ¿quién llena? ¿Quién? Tenemos la idea, obviamente, de que todo aquel que aporte o corrija algún dato, nosotros estamos seguros que los datos que tienen ahí probablemente tienen errores, hay que hacerle ajustes, la georreferenciación amerita verse nuevamente en algún detalle. Entonces, esos aportes tienen que ser reflejados, o sea, hay que darle la autoría a aquellas personas que de alguna manera mejoren la información que existe o incrementen la información que exista, pero ¿quién debería y cómo incorporar esos datos, ¿no? Otro tema que también hemos pensado es que creemos que hay algunos datos que deben ser de acceso libre, como los que mostramos brevemente, cuáles son las bases de datos, qué ha ocurrido, algún mapa básico, pero por lo menos si algún investigador, algún estudiante, algún profesor quisiera data georreferenciada, algunos check file o algunos mapas digitales bueno, ¿cómo se entrega esa data? Si quisieran la data cruda o hacer algún análisis un poquito más profundo que requiere parámetros que no están en la data que se va a hacer pública. Entonces, ¿cómo se entrega eso? ¿De qué manera? ¿Será que se le da la información y ese aporte que esa persona haga se incorpora en la data que vamos a tener? ¿Cómo sería ese mecanismo, no? Este, también un tema que nos hemos planteado es si será conveniente tener un registro de aliados. ¿Será que valdría la pena tener una especie de grupo de trabajo interesado en este tema, que no todo el mundo tiene por qué interesarte en este tema, pero que alguien diga, no, mira, sí, yo quisiera, y yo quiero saber es el tema solamente de los movimientos de masa, o solamente el tema de los incendios grandes, o entonces valdrá la pena tener unas redes allí, ahorita que hay tanta facilidad con las herramientas que existen como para que se sepa, entró un nuevo dato, se limpió un nuevo dato, se cambiaron estos resultados, cómo pudiéramos avanzar en ese tema. Y finalmente, un tema que es muy importante destacar es que este esfuerzo nosotros lo estamos desarrollando y realmente no hay ningún tipo de aporte, ningún tipo de sponsor, no hemos logrado, realmente no ha metido un montón de proyectos y propuestas tratando de ver si alguien estuviera dispuesto en apoyar, no con grandes fondos, pero sí de alguna manera que se pudiese tener alguna celeridad en la depuración de los datos, la georreferenciación. Entonces, bueno, hasta ahora no ha sido posible, eso no implica que no lo vamos a hacer, seguimos haciéndolo de hecho poco a poco con nuestro músculo. Entonces, la pregunta es, ¿se podrá mantener eso en el tiempo? Entonces, estos temas, nos encantaría escuchar cuáles son las opiniones de gente conocedora sobre el tema, lo pueden contestar sobre el chat, o nos pueden escribir por correo electrónico si hay alguien interesado, o que diga, mira, yo tengo una data, o yo quisiera recibirla de ustedes, completarla con la mía y llegar a algún acuerdo. Pero estos son temas en donde realmente todavía sentimos que necesitamos conversar un poco más y probablemente esas conversaciones van a tener que tener algunos espacios particulares, por lo menos para discutir estos temas de lo que habla Enrique, entonces que es un tema muy especializado, él tendrá que hablar con gente que saben y se interesan por lo que él hace y así en cada caso, ¿no? Entonces,
Estos son los temas que yo quería plantear sobre el primer punto que íbamos a conversar hoy. Esencialmente nuestra intención era dejar estas interrogantes en el aire y ya para la segunda parte, ya para ir cerrando un poco lo que es la segunda parte de este tema, yo quisiera mostrarle un ejemplo en donde el hecho que tuviésemos nosotros una data y pudiésemos tener la capacidad de adecuarla y resolver cosas y mejorarla, nos ha permitido sacar adelante una experiencia piloto en el desarrollo de una herramienta que se ha hecho con la intención de estimar la peligrosidad que pudieran tener perturbaciones tropicales que a futuro pasen cerca de Venezuela y que es una experiencia piloto en donde ese trabajo se hizo basándose en el uso de tecnologías de machine learning y de inteligencia artificial. Para este tema en particular me gustaría mucho darle la palabra a realmente quienes fueron las personas que llevaron adelante este proyecto desde lo concibieron inicialmente y bueno, quienes amablemente nos llamaron al SIGIR para tratar de que fuéramos sus aliados en esta iniciativa cuyos resultados más importantes vamos a presentar a continuación. Entonces, yo no sé si, a ver, Jorge, ¿estás por allí? Sí, por aquí ando. Ah, perfecto, Jorge, bienvenido. Entonces, nada, yo quiero darle la palabra a Jorge Delgadillo. Él es de Mercy Corp, del grupo, digamos, más técnico que trabaja en el diseño e implementación de proyectos. Y yo quisiera, Jorge, si fuera posible, que nos mencionaras brevísimamente cómo surgió este proyecto y bueno, mencionar un poco de qué manera ustedes lograron que eso se concretara el apoyo para poder hacer lo que en el marco del hicimos. Vale, bueno, primero me presento, soy Jorge Delgadillo. En el caso de esta oportunidad laboral y esta propuesta que estamos abordando, como lo es el ciclón Ristul Venezuela, desde Mercy Corp, pues bueno, tenemos una unidad de crisis y bueno, está enmarcado en lo que vendría a ser la dirección estratégica que posee Mercy Corp. Mercy Corp está muy comprometido en todo lo que vendrían a ser temas de desastres naturales, alertas tempranas y herramientas de pronóstico y diseño que permitieran de una u otra forma generar salas situacionales o realizar una gestión en el sector humanitario para esta toma de decisiones, tomando, bueno, un poco en cuenta todo el contexto de los grandes gaps de información que existen actualmente en el país. Esta iniciativa del ciclón Ristul en Venezuela surge a raíz de, bueno, hay un donante que se conoce como el Star Network, el cual, bueno, ellos siempre trabajan mucho con herramientas de estimación, herramientas de pronóstico, muy apalancado en la tecnología, pero direccionando todo a lo que vendrían a ser alertas tempranas. En este sentido, esto era una oportunidad bastante importante para nosotros y decidimos llevar a cabo este proyecto. En este sentido, bueno, los comienzos y las primeras discusiones para ver si realmente esta herramienta podía desarrollarse aquí en Venezuela, más o menos con el enfoque del donante, porque, bueno, obviamente el donante, como una primera etapa de abordaje, se centró en lo que vendrían a ser los ciclones, para posteriormente poder pasar a otro tipo de eventos que tal vez sí tienen mayor presencia aquí en el país. Entonces, como una primera etapa, el diseño de esta herramienta, compartir la herramienta, generar este tipo de diseños de alertas tempranas, comenzó alrededor de julio del año pasado, en la cual, bueno, hemos tenido bastantes conversaciones con diversos actores que incluso están aquí presentes. Recuerdo, bueno, que tuvimos bastantes conversaciones con Varinia y con Isabel para poder desarrollar más o menos lo que vendría a ser el enfoque de este proyecto. Y bueno, gracias a precisamente a su gestión, entramos en contacto con lo que vendría a ser el SIGIR, un socio que ha demostrado ser completamente capaz y resuelto para poder llevar a cabo toda esta gran labor que, como bien ellos comentaban anteriormente,
de gestión de información, recolección de información y también un poco en el apartado de Machine Learning y diseño. Entonces, bueno, esto es una herramienta que básicamente, para resumir, sale en un contraste de cómo Mercy Corp, asociado con el SIGIR, en el marco de este proyecto con el Star Network, diseñó esta primera herramienta que solamente determina los distintos niveles de amenazas que pueden presentarse producto de algún ciclón y cualquier otro evento hidrometeorológico que, bueno, ya Alejandro les dará más detalles sobre esto, pudiesen estar afectando el país. La idea es que esto es una primera etapa y, bueno, estamos abiertos a ver cómo se continúa con el desarrollo de la misma para encontrar otras oportunidades y abarcar otros fenómenos hidrometeorológicos o incluso fluviales que pudiesen estar afectando el país de diversas formas y mejorar también incluso esta herramienta a tal punto de que de repente puede involucrarse un poco más la vulnerabilidad, involucrarse un poco más una estimación de cuántas personas pudieran verse afectadas por algún tipo de desastre natural, etcétera. Todo esto, bueno, en el marco de las herramientas estadísticas de pronóstico. Entonces, bueno, sin más preámbulo, te devuelvo la Perfecto. palabra, Alejandro, y bueno, gracias a todos por su Bien. participación. Excelente, muchísimas gracias, Jorge. Muy completo justamente tu resumen. Entonces, bueno, ¿de qué va esta herramienta? Para tratar de hacer rapidito esta última parte. Esta herramienta, cuando nosotros nos convocaron, la intención era generar una herramienta que basada en el análisis estadístico de reportes de desastres hidroclimáticos y los reportes de la presencia de huracanes, tormentas tropicales, ondas tropicales que ya han pasado por Venezuela en un periodo de tiempo suficientemente largo, pudiera ser capaz de estimar el nivel de daños que una futura perturbación tropical pudiera generar en el país. Esta herramienta es esencialmente una herramienta basada en Machine Learning, en inteligencia artificial, y bueno, en el uso de alguna de estas nuevas tecnologías que hoy por hoy vienen irrumpiendo y que pareciera que van a marcar un hito muy importante la manera como distintas disciplinas llevan adelante las tareas. Es importante entender que lo que se trató de plantear aquí inicialmente, como dijo Jorge, era esencialmente eventos adversos asociados a la presencia de perturbaciones tropicales que son esos eventos que le hace tracking la NOAA o el centro de huracanes, que el ojo se va desplazando, uno ve por ahí en las noticias o en la internet qué características tienen y suelen tener unas rutas más o menos conocidas, manteniendo, bueno, cierto desempeño, incrementando su peligrosidad o no en función de distintos parámetros. Entonces, estos eventos se sabe que son realmente muy peligrosos por su frecuencia, su intensidad en muchos países del Caribe, ¿no? También en otras zonas del mundo hay registros de este tipo de situaciones, pero particularmente nosotros estudiamos los eventos ocurridos en el Caribe. Y bueno, en este sentido, lo que se trató de hacer fue levantar un poco de información de qué características han tenido estos eventos en el contexto venezolano, eh, cuál ha sido la frecuencia, qué impactos han dejado, en un horizonte de tiempo basado en el análisis de los datos que logramos levantar, que en buena medida son datos levantados gracias a lo que planteamos inicialmente. eh, y entonces, en función de eso, se identificó cuáles pudieran ser los parámetros de los cuales depende la peligrosidad que uno de estos eventos puede tener para Venezuela. En ese sentido, hay parámetros asociados a la cercanía que pudiera tener el sistema a distintas zonas del país. Otros parámetros están asociados a la energía que pudiera tener el sistema, el fenómeno meteorológico. Y un tercer parámetro que aborda temas es de susceptibilidad de las condiciones meteorológicas locales que pueden hacer que en ciertos momentos las inundaciones, las lluvias intensas sean mucho más marcadas que en otros. Basado en esto, nuevamente trabajamos sobre la base de la información que mencioné previamente. Esto es como para hacerles ver la importancia que existe de que esta data se tenga y se maneje. Porque, bueno, da pie para poder generar esfuerzos como este. Teniendo esta data, bueno, trabajamos con 5.045 emergencias reportadas entre el periodo de
1900 y 2022, 5.045, y eso se cruzaron con un total de 125 de estas perturbaciones tropicales, la llamamos, o sea, son estos eventos que ya sean huracanes, tormentas tropicales, depresiones tropicales, en función de la velocidad de los vientos que los caracteriza, pero levantamos cerca de 125 de estos eventos que han pasado en ese mismo periodo, 1900-2022, cerca de zonas de influencia en Venezuela y que pudieran haber generado inconvenientes. Entonces, de estas dos bases de datos, pues se generó un esfuerzo grande de georreferenciación de cada uno de esos eventos, qué características tenía en cada caso. Ustedes ven ahí algunas imágenes de cómo es el tracking que se hace. Todo eso se hace gracias a el enorme esfuerzo que hace Estados Unidos por estudiar, conocer, caracterizar a estos eventos eh, de manera sistemática desde el año de 1850. Y entonces, bueno, gracias a esas enormes bases de datos que tienen decenas de miles de, de registros de todo tipo, pudimos hacer una adecuada, eso que llaman data science, o sea, un proceso de revisión, depuración, análisis de datos. Y entonces, en función de eso, logramos levantar, bueno, una serie de datos que creo que son datos muy completos. Yo no he visto realmente datos tan completos sobre el impacto que este tipo de fenómenos han generado en Venezuela en ninguna otra parte. Ahí ustedes ven por lo menos la incidencia de estos eventos desde el año 1900 hasta 2022, en cuáles emergentes, estos son eventos que parecieran haber estado, o sea, que se dieron momentos en que existía cerca de Venezuela este tipo de perturbaciones. Algunos datos muy relevantes y muy resumidos es que primero se demuestra la bajísima incidencia que estos eventos tienen en términos de impacto directo en Venezuela. Reitero que solamente 3 huracanes de impacto han hecho impacto directo con tierra firme venezolana con vientos propios de huracán. Entre 1900 y 2022 se identifican 125 de estos eventos y 5.045 emergencias o desastres hidroclimáticos. Sin embargo, de todas esas 5.045, solamente 462 de esas emergencias se dieron en momentos en donde existía simultáneamente la cercanía de una perturbación tropical en el territorio. Eso es menos del 10%. Eso quiere decir que la gran cantidad, más del 90% de los desastres hidroclimáticos que tiene registrado el país no se deben a perturbaciones tropicales. ¿Ok? Y bueno, los efectos que han tenido estos eventos en Venezuela casi siempre han sido efectos asociados a fenómenos, a efectos indirectos, ¿no? No es que tienes los mismos vientos de 200 kilómetros por hora que a veces sufren otros países hermanos del Caribe, pero sí se generan enormes cantidades de precipitación que generan gran cantidad de problemas. Entonces, de un tiempo para acá se viene entendiendo que las herramientas de inteligencia artificial y el machine learning aparecen como una estrategia muy interesante para optimizar, para mejorar eh, el manejo, el conocimiento, para producir información sobre estos eventos, ¿no? Entonces, de hecho, esa es una revista que se publicó hace poco, de Science, que es una de las revistas científicas, digamos, más importantes del planeta, y que se le dedicó prácticamente en su totalidad al tema de el modo como la inteligencia artificial va a empoderar, va a apuntalar el monitoreo, el, el pronóstico meteorológico. Este esfuerzo que nosotros desarrollamos no lo consideramos un esfuerzo de pronóstico meteorológico. Esos son temas que tienen una complejidad que excede por mucho lo que aquí se hizo. Sin embargo, sí se hizo un esfuerzo para tratar de vincular con este tipo de datos y con unos algoritmos que se van a explicar en un momento de una manera muy rápida, una herramienta que permitiera tener algún nivel de estimación de algo de lo que se pudiera generar en función de la data que se tienen en los últimos 120 años. Para esto yo quisiera
darle la palabra a nuestro amigo Juan López. Juan, ¿estás por ahí? Sí, ya listo, gracias. Perfecto, chévere, Juan. Juan es un profesor de la ULA, un especialista en percepción remota y en Machine Learning, es miembro del SIGIR y bueno, jugó un papel muy importante en este proyecto, generando de alguna manera un trabajo fundamental en la construcción del modelo de Machine Learning que se utilizó para esta herramienta que vamos a hacer, vamos a difundir a partir de hoy. Entonces, Juan, no sé si tú quisieras presentar brevemente algunas ideas sobre qué es lo que es este modelo y qué es lo que hace y cómo es eso que la inteligencia artificial sirve para un objetivo como el que nos hemos planteado aquí. Claro, con mucho gusto. Bueno, primero empezar por decir que aquí tocó simplificar muchísimo, prácticamente al mínimo. Todo lo que lleva por dentro de esto es mucho contenido matemático y estadístico que no pretendemos explicar en estos minutos. El aprendizaje no supervisado se es un tipo de aprendizaje de máquina en que el algoritmo aprende de los datos sin etiquetas, sin ningún tipo de salida predefinida ni variable objetivo. Si lo vemos rapidito con estas figuras, a la izquierda tenemos una lista, un grupo de figuritas que se consideran los datos de entrada, no están clasificados, no tienen etiquetas y entran a un algoritmo a un sistema de interpretación. Eso está guardado en una base de datos y alimenta a algoritmos que es propiamente la máquina. Y de ahí son como las recetas que va a seguir la máquina y en la máquina se hace el procesamiento para que en el resultado tengamos la salida ya clasificada. Nos la agrupó, aquí podemos ver hasta por colores y formas. Es más o menos en pequeñito. Sí, en el aprendizaje supervisado hay un poco más de intervención humana en donde tenemos un montón de datos conocidos y el algoritmo de aprendizaje se usa para que en un procesamiento genere un modelo que cuando le damos un nuevo dato, que se supone que es desconocido, la máquina funcione y nos dé la respuesta. En este caso nos dice, es una manzana, porque estaba conociendo antes las manzanas. Si seguimos entonces en ese aprendizaje supervisado, también es un poquito más complicado porque los datos crudos de entrada, eh, en este caso tenemos a la izquierda, hay un supervisor, es un ser humano que está sentado en la computadora, están recibiendo los datos de entrenamiento y dándole la salida, diciendo esto se espera que se clasifique así y que resulte de esta forma. Eso genera una serie de pasos metodológicos que son el algoritmo para que en el procesamiento se cumpla el paso que se conoce como entrenamiento. Luego de estar entrenado, ya se tiene un modelo y con nuevos datos de entrada que vienen de abajo, hacia arriba tenemos la salida y la máquina nos responde, ah, es un tomate. Más o menos lo más cortico que se nos ocurrió dibujar y luego de esos tipos de análisis, escogimos el de grupos para este caso de los ciclones. En el primer paso, teníamos en proveer los datos sin categorizar ni etiquetar y el algoritmo para ver cuáles patrones se encuentran. Entonces a la izquierda tenemos un montón de animalitos que se le entregan a la máquina sin decirle más nada. Luego, en el segundo paso, se observa y aprende con los patrones que encontró. Lo hace solo el computador y llega a crear grupos que se parecen, los animalitos que se parecen al primer gato, los animalitos que se parecen al primer perrito que se le dio. Y así llegamos a que estos algoritmos se pueden aplicar para algunos tipos de problemas. No resuelven el mundo entero, pero el clustering era el que nos interesaba más para identificar similaridades entre grupos, en donde se pueden separar, en mi ejemplo aquí, de los datos que indican ciertos patrones que responden a algunos tratamientos cuando hablamos de los médicos. En este caso nosotros lo aplicamos para los ciclones que se comportaban de cierta manera, pero también pudiera servir para detección de anomalías en el caso de cuando, por ejemplo, un hacker se mete en una red informática y empieza a mover los datos de diferentes formas como normalmente se movían. Eso es
muy rapidito lo que aplicamos en la parte de Machine Learning de este Cyclone Risk Tool. Sí, perfecto, Juan, excelente. En líneas generales, entonces, en vez de nosotros meter tomates y manzanas, realmente metimos un montón de datos de eventos adversos de tipo hidroclimático que se registraron en un periodo de tiempo de 122 años, ¿ok? Desde 1923 años, de 1900 hasta el año 2022. Y metimos todas las perturbaciones que se registraron en ese mismo periodo. Y bueno, la máquina pudo hacer un análisis de este tipo y entonces ella es capaz de brindarte alguna capacidad de poder estimar en qué medida un nuevo evento que se viene aproximando a Venezuela con tales características pudiera parecerse a eventos anteriores que generaron un número importante de reportes de situaciones de emergencia. Y entonces la herramienta es una herramienta que finalmente, a pesar de toda la complejidad y la tecnología que está detrás de su definición, termina siendo una hojita de Excel habilitada con algunos botones que generan algunos módulos de cálculo. La hoja de Excel ustedes la pueden ver aquí y yo quisiera brevemente, aquí sí voy a tener que creo que salir para poder compartírselas muy por encima, muy someramente. em, Ustedes puedan mirarla. Ajá, creo que está ahí, ahí se está viendo, ¿verdad? Esta es la herramienta que a partir de ahora eh, les invitamos a que la observen, que vean cómo opera y que, bueno, como bien comentó Jorge al inicio, es un piloto, un primer paso que se está dando para generar un producto que basado en estas tecnologías pudiera servirse para hacer una estimación como preliminar. La herramienta tiene, como ven, una primera parte que es esencialmente de meterle los datos que ella necesita. Lo primero que uno tiene que hacer al abrirla es inicializarla aquí en este botón. Ella hace unas cosas, inicializa todas las variables y luego usted le mete unos datos, ¿ok? Si los datos que le tienes que meter sobre la perturbación no los tienes a la mano, puedes leer esos códigos QR o inclusive hacer clic sobre ellos y vas a obtener páginas web, acceso a páginas web especializadas que hacen monitoreo en tiempo real de esas perturbaciones. Entonces ustedes van a poder ver ahí cuáles son los parámetros que hay que colocar. Yo tengo aquí algunos datos de algunos parámetros de tormentas conocidas, por lo menos la tormenta Brett, que es la peor tormenta tropical en términos del nivel de letalidad que dejó en Venezuela, que se conozca en la historia. Entonces, eso fue en agosto del año 1993. Entonces, esa tormenta, en el momento que se levantaron estos parámetros, llevaba una velocidad de viento de 220 kilómetros por hora, una presión de 990 milibares, llevaba una dirección, la dirección se coloca en azimut, como el ángulo medido desde el norte, entonces llevaba una dirección oeste franco, o sea, 270 grados, la velocidad que tenía el ojo era de 14 kilómetros por hora, tenía, en el momento en que se hizo esta lectura, estaba ubicada en 11 grados de latitud norte y 60 grados de longitud oeste, y para ese momento había un índice ENSO en Venezuela de -1. Todos estos parámetros, reitero, ¿de dónde los saca usted? Pues aquí de estas páginas, ¿no? Si usted quisiera ver inclusive la tormenta en tiempo real, le hace clic a este botón y va a poder ver, se le abre la imagen de un portal que consideramos que es útil para poder meter estos datos. Una vez que tú metes esos datos, tú le das clic aquí al botón calcular y basado en esos parámetros de inteligencia artificial que se calcularon, ustedes pueden tener unos datos en donde para la zona oriental, central u occidental del país, ¿qué es lo que se espera en términos de afectación o de peligrosidad en este momento, dentro de un día, dentro de 2 días y dentro de 3 días? Si quieren una mirada un poquito más gráfica de estos resultados, pueden hacer uso de este mapa, en donde para esa tormenta en particular, si quieren ver la estimación actual, él te está diciendo, miren, en este momento la estimación es algún nivel de amenaza baja en el oriente del país, pero dentro de un día
entonces ya esa amenaza deja de ser baja y se convierte en alta, y dentro de 2 días comienza a ser baja en Oriente, pero comienza a ser alta en Occidente, en el centro del país, y luego finalmente dentro de 3 días se convierte en una amenaza alta para el centro y el occidente del país. ¿Ok? Eso se puede hacer con cada tormenta. Es muy importante manejar que estos resultados se mantienen siempre y cuando estos parámetros se mantengan en el tiempo. Sin embargo, si hay algún cambio en la dirección y entonces ya no está en 270, sino que se mueve por Coriolis a 300 grados en dirección ya noroeste, entonces, usted calcula y él entonces le vuelve a estimar. Entonces, de repente ya la predicción para 3 días, que antes era alta, aquí está, ahora ya no es alta, porque se entiende que el evento debe haberse. Entonces, en la medida que usted le va colocando los datos, él te puede dar un estimador. ¿Qué es este estimador? ¿Es un pronóstico meteorológico? No, no lo es. Esto lo que te dice es que este evento en relación a eh, lo que se conoce históricamente de cómo eh, cómo han impactado eventos anteriores en el país durante los últimos 100 años, 120 y tantos años, es probable que genere un número importante o un número moderado o realmente un número muy bajo de reportes de, de problemas. Entonces, esta es esta herramienta. ¿De dónde se saca esta herramienta? Ustedes pueden descargar esta herramienta ya desde la página web del SIGIR. En la sección de recursos hay una zona que se llama descargas y usted se mete allí y busca Cyclone Web, Cyclone Tool, Cyclone Risk Tool Venezuela, y ahí pueden descargar la herramienta le baja comprimida como un zip, usted la descarga y la abre, va a ser una hoja de Excel, como tiene unos macros, unos botones que hacen unos cálculos, tiene que darle los permisos, le garantizamos que no le vamos a robar ningún dato, ni le vamos a meter ninguna cosa mala ahí. Y entonces ustedes pueden hacer pruebas y trabajar con el recurso. Entonces ese recurso ya está disponible, pueden descargarlo y bueno, vamos a irlo probando, vamos a ver de qué forma esto puede ir operando, etc. Ya casi terminando, ¿cuáles son los alcances y las limitaciones de una herramienta como esta? Bueno, hay varios warnings que tenemos que dar aquí. Primero, ¿es un modelo de pronóstico climático? No. El término pronóstico tiene una carga simbólica muy potente en el mundo de los climatólogos y los hidrólogos, que son gente que sabe mucho y manejan unos modelos con unos niveles de complejidad muchísimo más grandes que los que nosotros hemos pretendido abordar en este corto ejercicio. Este es un modelo de Machine Learning que realmente lo que te dice es esencialmente tratamiento estadístico, que te dice, en función de los datos que tenemos de un montón de fenómenos similares y las tragedias, las emergencias que esos eventos han generado, ¿en qué medida este nuevo fenómeno pudiera generar problemas similares? Entonces, nosotros no nos sentimos cómodos diciendo que esto es un modelo de pronóstico. Esto es una herramienta para la estimación de potencial, de posibles daños que pudiera generar un fenómeno de este tipo en su cercanía a Venezuela. Lo segundo es, ¿qué es lo que realmente se está modelando? Bueno, ya lo dijimos. Es la posibilidad de que un fenómeno similar genere daños muy altos, moderados o bajos en su paso. ¿Cuán confiables son los resultados del modelo? Bueno, siempre van a haber las incertidumbres propias de modelos que tratan de decir algo, de herramientas que tratan de decir algo sobre cómo se conduce el clima. Entonces, bueno, ya sabemos que hemos tenido eventos que han pasado mucho más lejos y que aparentemente no deberían haber generado problemas y lo han generado, y lo contrario. Hemos tenido eventos que todo el mundo se asustó porque venía ese huracán muy cerca o esa tormenta tropical muy cerca y resulta que ha pasado sin mayores inconvenientes. Esos casos ocurren y siempre los expertos en meteorología, en hidrología, encuentran las causas. Es que existía una zona de alta presión o un fenómeno de este tipo o del otro que impidieron que los efectos fueran tan marcados. Entonces siempre va a haber cierto tipo
bueno, de variabilidad asociada a, bueno, a toda la incertidumbre que hay detrás de estos temas, ¿no? Finalmente, ¿cuánto se puede confiar en esta herramienta? Bueno, esta herramienta le va a decir, le va a dar un referente interesante que si usted la aplica en algún evento que se está acercando y él le dice la probabilidad es alta, no quiere decir que necesariamente vaya a ocurrir el problema, pero sí creo que invitaría a que usted eh, esté alerta, consulte otras fuentes especializadas de información, haga un tracking, un seguimiento más cercano, vea la página de la NOAA, vea la página del Centro de Huracanes de Miami, porque según lo que ha ocurrido históricamente en más de un siglo, vale la pena que usted tome algunas previsiones y si usted es un organismo de apoyo de atención humanitaria, esta herramienta, como bien lo planteó Jorge al principio, permite que de alguna manera usted se anticipe un poquito a los preparativos y los protocolos que pudiera utilizar para poder responder ¿no? Este caso, por lo menos, es uno de los casos que estudiaron los especialistas. Esto lo hizo la doctora María Isabel Rojas. Entonces ella hizo un análisis de cómo es posible que Bonnie, que es una tormenta tropical que pasó recientemente en junio del año 2022, miren la trayectoria que llevaba Bonnie, lo ven en la página izquierda, prácticamente al lado, muy cerca pues de la costa venezolana, pasó prácticamente tocando la península de Paraguaná, tocó prácticamente Paria, pasó muy cerca de la costa central. Este era un evento que uno decía, Dios mío, ¿qué va a pasar? Pero resulta que no pasó gran cosa. ¿Qué dicen los especialistas? Bueno, que es que curiosamente había una zona de difluencia asociada a una serie de mecanismos meteorológicos que estaban imperando en el país justamente en ese momento, que actuó como una especie casi que como de escudo y que impidió que se generaran problemas. Hay otros autores, por lo menos, que sugieren que hay eventos que han pasado mucho más lejos. Por lo menos leímos en algún momento un paper que decía que el desastre de El Limón en el estado Aragua en el año 87 pareciera haber sido detonado por una tormenta que estaba a una distancia que el modelo dice a esa distancia no va a pasar nada, pero hay variabilidad. Entonces estos son temas muy importantes para plantear, para entender un poco eh, cuáles son los límites de estas recomendaciones, pero sin duda esta herramienta será una ayuda para usted poder tener una idea si vale la pena, bueno, estar un poquito más pendiente o no de lo que pudiera ocurrir. Y ya como última lámina, es muy importante destacar que esta herramienta penosamente deja por fuera los eventos más icónicos, los desastres de origen hidroclimático más icónicos que han ocurrido en el país. Desastres como Vargas, el del 99, que es el desastre hidroclimático más importante del siglo, o Santa Cruz de Mora del 2005, o los problemas que tuvo Venezuela en el 2010, cuando los dignificados, y son eventos que sencillamente el modelo no los ve, porque son eventos que no estuvieron asociados a perturbaciones tropicales. No es que había un huracán por ahí cerca que se estaba desplazando, no, eran eventos asociados a vaguada, a activación de zonas de convergencia intertropical o a frentes fríos que entraron por el suroeste y que suelen generar también lluvias muy intensas que se convierten en importantes desastres. Sin embargo, con respecto a aquellos desastres hidroclimáticos que son de origen asociados pues a la presencia de perturbaciones tropicales, definitivamente la herramienta es un paso adelante, ¿no? Yo creo que una herramienta como esta pudiera ser interesantísima para los colegas con quien trabajamos con frecuencia y que están en República Dominicana, en, en Cuba, con las Antillas Menores, porque bueno, así es, inclusive en Centroamérica estuvimos de alguna manera involucrados tangencialmente en lo que vivió México, Acapulco, con el huracán Otis, que bueno, fue realmente devastador. Entonces, en esos casos creo que la herramienta va a ser muy útil. En Venezuela no tanto, porque como bien dicen algunos portales especializados, a pesar de ser un país caribeño, es muy excepcional que un evento de esto genere daños propios de un huracán, pero sí sabemos y tenemos data histórica de que han ocurrido cosas. Entonces,
esperamos y creemos que hay retos importantes para seguir avanzando en este tema. Sería importantísimo generar alguna herramienta que pudiera contemplar y trabajar eventos no asociados a perturbaciones tropicales y que de repente, basándose en el uso de también herramientas de análisis de imágenes infrarrojas o satelitales o imágenes de vapor de agua, quizás basadas en el uso de algoritmos convolucionales o metodologías o algoritmos de Naive Bayes o estas herramientas, digamos, que respaldan a la inteligencia artificial hoy, pudiese permitir que al analizar una imagen satelital como la que ustedes están viendo allí a la izquierda en la parte superior, donde pone Vargas, esa imagen, él diga, mire, esta imagen en función de los colores, el tamaño, los patrones, entonces se parece mucho a lo que ocurrió en Vargas y en lo que ocurrió en estos, no sé, 70 eventos adicionales, entonces solamente analizando la imagen tú pudieses dar una alerta sin necesidad de tener data de cuál es la ruta del ciclón, porque eso sería una herramienta que pudiera solamente en función de la data de repente decirte algo. Esos son retos que tenemos eh, que, que ver en qué medida se pueden ir abordando y bueno, poco a poco iremos avanzando en este sentido.